¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos, les damos la bienvenida a esta nueva edición de Senado Noticias, resumen semanal. Vamos a estar repasando las materias más importantes que dejaron en la presente semana legislativa y para comenzar les vamos a contar que la Comisión Especial Mixta de Presupuesto concluyó la revisión de todas las partidas del erario nacional para el próximo año. En unos días más el Senado nuevamente va a tener que revisar la ley de presupuesto, pero ahora en la sala del Senado. Los detalles los vemos en la nota. Se presentó como un presupuesto especial para un complejo periodo marcado por una pandemia y esa excepcionalidad se trasladó incluso a la discusión. El rechazo del Tesoro Público en la primera sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos obligó a las partes a sentarse a conversar. Reuniones en Santiago y Valparaíso que permitieron sortear esta primera etapa. Solamente agradecerles su presencia, desearles éxito. Muchas gracias. Queda despachado de la mixta de presupuesto. En las primeras sesiones de esta semana se despacharon sin mayores inconvenientes partidas como la del Poder Judicial, Contraloría General de la República, Ministerio Público y Ministerio del Deporte. El debate más intenso se concentró en la última jornada, que concluyó pasadas las 22 horas. Frente a la solicitud de aumento de recursos para el servicio electoral, para el financiamiento de las próximas elecciones, se aprobó una indicación del Ejecutivo que lo permite. En la partida de desarrollo social, no se logró acuerdo para las asignaciones de los programas de FOSIS y CONADI. En tanto, durante la revisión de la partida de salud, luego de un amplio debate, se aprobó una indicación que permite costear el traslado de pacientes de regiones que pertenecen al programa de recuperación de trauma ocular. Y además se aprobó una indicación del Ejecutivo por 6.200 millones de pesos para el financiamiento y equipamiento del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, entre otros temas. Hasta los 60 años está incorporado, ¿no es cierto?, en la atención dental. Pero hay como 13 patologías en el sistema GES que tienen fechas de aplicación para los beneficios. Dentro de ellos está el tema dental para los adultos mayores. Si ese adulto mayor tiene 61, 62 y queda un poquito en la indefensión, yo se imagino que detrás de los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda están también los equipos técnicos de los respectivos ministerios atentos a los comentarios que se hacen acá. Lo segundo, el tema de la abdominoplastía. Efectivamente, yo quiero ahí destacar el trabajo de una agrupación, Esperanza de Vida, Joaquín Melinao, desde Puerto Aysén, que ha encabezado un trabajo, hicieron el Centro de la Obesidad, un trabajo bien interesante y que espero que efectivamente, como bien se ha señalado acá, se focalicen estos recursos. La urgente necesidad que el Estado se haga cargo de entregar atención de calidad a las víctimas de daño ocular que resultaron del estallido social de octubre del año pasado. Hay 468 chilenas y chilenos que perdieron la vista o están gravemente dañadas en su capacidad visual. En economía se rebajó a 1.000 pesos a través de una indicación los fondos de la Subsecretaría de Economía y empresas de menor tamaño. Se aprobaron los fondos para el programa Innova Chile y Cercotec. No pasó lo mismo con Corfo. En educación no prosperaron los fondos de la Subsecretaría de Educación Superior. En tanto, en la revisión de la partida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se repusieron los fondos variables y glosas del Programa de Carabineros de Chile. No alcanzaron el quórum necesario las indicaciones que buscaban reponer los fondos de las partidas del Ministerio de Ciencias, Culturas y SECPRES, por lo que quedaron rechazadas. Cuando se dice rechazar, por ejemplo, el presupuesto de cultura, o el presupuesto de ciencia, o partidas de salud, etcétera, lo que estamos haciendo es decirle al Ejecutivo que en el trámite que resta, que tiene que ir a la Cámara de Diputados, a la sala con todos los diputados, y después venir al Senado nuevamente, pero para que todos los senadores y senadoras tomen una decisión, de ver espacios para un entendimiento respecto a esas prioridades. Al final del día, los presupuestos, lo que hacen en Chile, es fijar prioridades. Con esto, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos despachó el informe correspondiente. El proyecto de ley de presupuestos 2021 volverá en unos días al Senado, pero ahora para la votación en sala, una vez sea sometido a consideración de la Cámara Baja.
Y la Sala del Senado despachó el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que crea un fondo transitorio de emergencia COVID-19 y que busca financiar aquellas emergencias que vayan surgiendo a raíz de la pandemia. Los detalles en la nota. Fruto del acuerdo marco entre parlamentarios y el Ejecutivo, el Senado dio curso final a la creación del Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19, un presupuesto de 12.000 millones de dólares adicionales al erario nacional que se discute por estos días en el Congreso y que permitirá solventar las necesidades que deriven de la pandemia. Este fondo COVID va relacionado a lo que estamos discutiendo con la ley de presupuesto. No te olvides que es un fondo especial de emergencia, 12.000 millones, que van dirigiendo estos 4 ejes fundamentales que formaron parte del acuerdo que hicimos en el mes de junio entre el gobierno y la oposición. ¿Cuál es la importancia de tener un marco fiscal de recursos para enfrentar los efectos del COVID? Sea en necesidad de recursos para las personas, aquellos que no tienen condiciones de poder trabajar, de mejorar el empleo, o sea, incentivar, contratar personas y reactivar la economía. Con la unanimidad de 34 votos, los legisladores respaldaron el informe de la Comisión Mixta, instancia que precisó que no podrán cargarse al fondo los costos fiscales de las medidas tributarias de reversión automática, además de prohibir el apoyo financiero a empresas que se encuentren condenadas por ilícitos graves contra la libre competencia. Ya está el 80% del saldo de este fondo comprometido con medidas como el subsidio a la contratación y el ingreso familiar de emergencia. El 20% restante serviría para cubrir nuevas iniciativas en caso de retornar a las medidas de confinamiento. Es un acuerdo extremadamente importante que nos permite tener un presupuesto significativamente más alto que el que tenemos en un año normal. ¿Por qué? Porque estamos en un año anormal y eso es fruto del diálogo, fruto del acuerdo. Al caso tener un fondo de 12.000 millones de dólares para recuperación económica, para subsidiar el empleo, para tener un IFE si fuera necesario, para otras ayudas sociales, es no hacer nada. Por favor, yo creo que esa es la invitación que hay que hacer. Reflexionemos en base a los desafíos enormes que el país tiene y esos desafíos requieren más unidad. Fondo extra presupuestario de emergencia de 12.000 millones de dólares que comienza a operar para paliar los efectos de la crisis sanitaria por los próximos 24 meses. Y esta semana el Senado cumplió 208 años de existencia. Conversamos con algunos senadores y senadoras que actualmente forman parte de esta institución, quienes hicieron un diagnóstico también de todos estos años. Los detalles se los presentamos en la nota. El 10 de noviembre de 1812, 7 senadores de Coquimbo, Santiago y Concepción, impulsados por José Miguel Carrera, conformaron el primer Senado en la nueva historia republicana de Chile, un hito que solo en su primer año permitió dar curso a la Ley de Libertad de Prensa, de Instrucción Primaria, sobre policías, tribunales militares y la primera Ley de Indios, por nombrar algunas normativas. Un periodo de transformaciones que 208 años después ve un símil en un Chile que, paralelamente a lidiar con una pandemia global y hacerse eco de las demandas sociales tras las manifestaciones de hace un año, se encamina a cambios que incluyen una nueva constitución, equidad de género y mayor autonomía regional, entre otros flancos. Hemos logrado avanzar en la presencia de mujeres aquí en el Senado de la República, y además de aquello hemos abierto un proceso constituyente que se va a escribir por primera vez en paridad. Así que estamos siendo testigos de un año muy importante. Los cambios, por cierto, históricos que han ocurrido en 208 años son sólidos, contundentes, son muchos, pero este año 2020 ha sido un año muy, muy central para la vida del país, pero también para el trabajo, el desarrollo de nuestra labor acá en el Senado de la República. Por eso, con cambios en marcha en diferentes áreas, expresidentes de la corporación sostienen que el rol del Senado ya no se limita solo a la representación, sino que debe apuntar a una modernización más acorde a lo que demanda la ciudadanía. La responsabilidad nuestra a propósito de los 208 años es pensar cuál es la reforma profunda que requiere el Senado para vincularse de otra manera con la ciudadanía, para jugar un rol más claro en el debate nacional, que influya en las distintas corrientes de pensamiento, un vínculo con las universidades, un vínculo con los parlamentos latinoamericanos. O sea, yo creo que son 208 años que obligan a pensar en una reforma del Senado, una reforma del Congreso en profundidad. Y sin duda que estos 208 años obligan también a la institución a modernizarse, a adecuarse a los nuevos desafíos que tienen los países en una sociedad globalizada,
donde la participación ciudadana tiene que ser mucho más expedita, tiene que ser más transparente. Y en eso el rol de representación que tiene el Senado es muy importante. Desde el oficialismo, la reflexión sobre la importancia del Senado en estos tiempos corrió por parte del senador Francisco Chaguán. Por su parte, el independiente Carlos Bianchi, quien ejerció como vicepresidente 2 veces entre 2009 y 2010 y entre 2018 y 2019, se mostró preocupado por el deterioro en la percepción hacia las instituciones, pero con fe en lo que viene a partir de una nueva Carta Magna. Estamos ciertos que hay muchos desafíos pendientes, pensando básicamente que estamos en medio de la cuarta revolución industrial y lo tenemos que incorporar con mucha más fuerza el empuje de las tecnologías para que el trabajo que se hace en el Parlamento sea un libro abierto y un espacio abierto para todos y cada uno de los ciudadanos. Hay un deterioro de las instituciones. Nosotros tenemos una obligación y esa obligación es de, una vez que se logre avanzar en una nueva Constitución, tener un Congreso que represente cabalmente, absolutamente, lo que la gente, lo que la ciudadanía nos demanda. Me siento honrado de ser parte de este Senado, de este Congreso, y de haber sido parte de la historia de lo que significa este Congreso para nuestro país y para el mundo. Hoy el legado de Carrea, Fray Camilo Enríquez y Juan Egaña, entre otros, en ese primer Senado, sigue vivo en Santiago, Valparaíso y con la presencia de los senadores y senadoras en sus respectivas regiones, 208 años después, en tiempos obligados de teletrabajo, pero con la misma responsabilidad cívica, pensando en un mejor país para las futuras generaciones. Y el Banco Central presentó ante la Comisión de Hacienda un nuevo informe de estabilidad financiera, el que recoge los últimos acontecimientos que atraviesa nuestro país a raíz de la pandemia. Los detalles se los presentamos en el siguiente informe. Efectos que ha dejado la emergencia sanitaria a nivel nacional y global marcaron la entrega de un nuevo informe de estabilidad financiera. El presidente del Banco Central entregó ante la Comisión de Hacienda un diagnóstico del mercado financiero, créditos, riesgos, vulnerabilidad y desafíos, basándose en los últimos acontecimientos. Según el informe, la economía global alcanzó su máxima contracción en el segundo trimestre de este año. Pese a la contingencia, la recuperación en Chile ha sido posible en parte por las medidas aplicadas por las autoridades, pero la entidad señaló que el impacto ha sido significativo en materia laboral y en los hogares. Estos últimos han tenido pérdidas de ingresos y mayores restricciones presupuestarias, sobre todo en los primeros quintiles. En Chile tuvimos una caída de actividad producto del shock inmediato de la pandemia, que fue del orden del 16,5% acumulado entre marzo y mayo, y desde entonces hemos tenido una recuperación mes a mes que acumulada es del orden del 10%, o sea, hemos recuperado como la mitad de lo que caímos en ese periodo. Pese a condiciones financieras que se han mantenido favorables, en buena medida apoyadas por un conjunto de políticas que se han ido implementando, se mantiene una alta sensibilidad a eventos no previstos. O sea, me parece claro de que el sector financiero ha logrado mitigar shock, en mucho sentido, quiebras masivas, apoyo a la familia, aunque esto llegara un poco tarde, y que esto fue gracias a holguras que tuvimos y a medidas oportunas. Pero dice también de que si aquí la hipótesis es que se va a profundizar la situación, se va a prolongar, hay que repensar los instrumentos y repensarlo porque no se pueden hacer las mismas cosas que se hicieron antes. Sobre la deuda de las empresas se alcanzó un 134% del Producto Interno Bruto a septiembre del presente año, algo que se vio influenciado por el FOGAPE y otros accesos. El informe refleja una efectividad en las medidas aplicadas hasta la fecha, pero estas perderían efectividad en la medida que la situación sanitaria se prolongue. Desde el Banco Central señalaron que es fundamental que se analicen propuestas que no generen efectos a largo plazo y que puedan dificultar el funcionamiento del mercado financiero de forma permanente y negativa. Por ejemplo, en el caso del primer retiro del 10% de fondos previsionales, este aportó en las finanzas de los hogares y en el comportamiento de los mercados a costa de una reducción de los ahorros previsionales a largo plazo, detalla el informe. Nosotros insistimos mucho que es importante que respecto de proyectos que están en tramitación, que están
están focalizados en el sector financiero, por ejemplo, el de suspensión de cobro de cuotas de crédito, de suspensión de embargos y alzamientos, de restricciones al acceso a la información sobre deuda, el segundo retiro de ahorro previsional, el retiro de fondos de renta vitalicia, entre comillas retiro, el proyecto de agente, la indicación sobre seguro. Estos son temas que es muy importante evaluarlos adecuadamente en términos de sus efectos, no solo en lo inmediato, sino que en el mediano y largo plazo. O sea, pocas veces he visto un informe que nos deje más pensando, donde hay mucho dato que hay que ir madurando, hay que ir conociendo más detalle, porque nos abre un montón de desafíos. No solamente un análisis respecto a los efectos de la pandemia, un análisis que tiene que ver como noticia en desarrollo. Sobre los próximos meses, el informe de estabilidad financiera pronostica un riesgo de la recuperación económica más lenta, condicionado por modificaciones en reformas legales, y las futuras medidas, las que recomiendan, deben focalizarse en el corto plazo. Y luego de haber sido suspendidos por la pandemia, esta semana en el Senado se retomaron los encuentros protocolares presenciales. La senadora presidenta del Senado, Adriana Muñoz, se reunió con el embajador de Japón. Más de este encuentro lo vemos en la nota. Con la reducción de restricciones y el incremento de las funciones presenciales en el Senado, se retomó la tradición de los encuentros protocolares. En esta ocasión fue el recién asumido embajador de Japón, Kazuhisa Shibuya, quien se reunió con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. La conversación estuvo marcada por las apreciaciones del representante nipón respecto de cómo la gente ha enfrentado la pandemia en ambos países, además de la relación marcada por la colaboración en conocimiento, salud y tecnología, que puede tener un impacto favorable en temas como el envejecimiento de la población. El señor embajador planteó, y yo lo acogí, pero con mucho entusiasmo y con mucho agradecimiento, hacer una relación de trabajo, equipos de trabajo para tomar conocimiento del avance que tiene Japón en materia del envejecimiento de la población. Tenemos planificado proveer de equipamiento médico para combatir la epidemia por coronavirus. Firmamos un acuerdo y nos preparamos para la entrega del equipamiento. Decirles además que el nuevo embajador que llegó en septiembre a nuestro país, es una persona con vasta experiencia, una persona que además ha tenido roles en materia de reconstrucción post desastres de naturaleza en Japón. La sismicidad es otro de los puntos en común que tienen Chile y Japón, y el desafío conjunto para estar preparados es algo en lo que también se puede seguir trabajando, tal como se ha hecho en años anteriores. La cooperación de Japón con Chile para el terremoto del 2010 fue crucial, y también él agradeció mucho la colaboración inmediata que tuvo Chile con Japón después del terremoto y tsunami del año 2011. Podemos cooperar con la sociedad chilena porque también se está convirtiendo en una sociedad con gente de más edad, no tanto como Japón, pero podemos cooperar. Recordar también que en su momento organizamos los simulacros simultáneos para prevenir desastres naturales que se hicieron conjuntamente en la región de Valparaíso con el gobierno japonés. El embajador Shibuya también destacó la importancia del convenio en relación a la implementación de la fibra óptica y la donación realizada a nuestro país para el combate del COVID-19, la que asciende a $4,6 millones en equipamiento médico. Y el nombramiento de nuevos integrantes para el Consejo para la Transparencia llega a la sala con opiniones divididas. Esto luego de que la Comisión de Constitución rechazara el oficio enviado por el Ejecutivo por 13 votos en contra y 2 a favor. Los detalles en la nota. A la espera de lo que pronuncie la sala del Senado se encuentra el Consejo para la Transparencia, institución que hoy no tiene el quórum necesario para poder sesionar, y es que desde finales de octubre la directiva mantiene solo 2 de sus 4 integrantes. Para llenar estas vacantes, el Ejecutivo propuso a la Cámara Alta al académico Bernardo Navarrete y a la abogada Natalia González, pero fue en esta última donde los integrantes opositores en la Comisión de Constitución desenfundaron todas sus críticas. No hay un sesgo respecto de lo que voy a plantear.
Yo creo que el Consejo para la Transparencia hoy día exige un alto estándar de transparencia. Y al menos en el caso de Natalia González, he señalado que ella expresamente ha señalado que no va a renunciar a Libertad y Desarrollo. Y creo que eso es no entender, no comprender. Yo siento que ahí tenemos que tener claro sobre esa materia. Yo no tengo inconveniente en el pensamiento que pueda tener ella, porque lo respeto y tiene derecho, pero integrar el Consejo de Transparencia no puede ser un canal de transmisión para ir a defender los intereses de ciertos sectores, sino que tiene que darle garantía a todo el país, porque las intervenciones que yo le he visto en Canal 13, en la radio, denotan un cierto fanatismo, se lo digo francamente, con todo respeto. Natalia González es directora de Asuntos Jurídicos en el Centro de Estudios e Investigación Libertad y Desarrollo, ligado al oficialismo, cargo que dijo que mantendría si su postulación prospera, porque en el caso de los consejeros no existe dedicación exclusiva. A juicio de los senadores de oposición, esto sería incompatible, pero González así se defendió de las críticas. Libertad y Desarrollo no es una agencia de lobby. Libertad y Desarrollo es un centro de estudio, es independiente, es apartidista. Yo no milito en ningún partido político y solo para aclarar, Libertad y Desarrollo no es un centro de estudios dedicado a asesorar a algún partido político en particular. Quisiera recordarles también a los señores senadores que quien se postula al cargo soy yo, la abogada Natalia González, y no Libertad y Desarrollo. Estar en desacuerdo con una opinión no puede significar que sea una persona fanática. Yo opino, o sea, me está diciendo a mí también fanática, yo opino muy similar a lo que ella dice. Además, tampoco me parece correcto que acá quien está postulando es Natalia González, no es el Instituto Libertad y Desarrollo. 3 opiniones en contra, 2 favorables recibió en la instancia el oficio del Ejecutivo, pero ahora es la sala del Senado la que debe decidir, donde se requieren 2/3 de los votos para ser aprobado. De lo contrario, el Ejecutivo deberá presentar nuevos candidatos al órgano regulador. Y avanzamos ahora en otras materias porque la pandemia en nuestro país aún no ha terminado, pero esta ha afectado de distintas formas a las regiones de Chile. Más sobre este tema se lo vamos a contar en la siguiente nota. Mientras en países como Francia e Inglaterra los rebrotes han obligado a reponer las cuarentenas con encierros forzados dado el aumento exponencial de casos de coronavirus, la realidad en Chile con su larga geografía ofrece escenarios dispares. En el extremo norte, por ejemplo, tras 118 días que parecieron eternos para sus habitantes, Arica, pese a estar entre las 5 comunas con más casos, salió de cuarentena. El paso a transición ofrece la libre circulación de lunes a viernes, protocolos especiales en las playas y una evaluación a nivel central para una probable apertura controlada de la frontera en Chacayuta próximamente. Ante estas medidas, el senador José Miguel Durana valoró los impactos que esto tiene para la zona, especialmente en lo productivo. Si lo hacemos de manera responsable y seguimos permanentemente los consejos de siempre usar mascarilla, alcohol gel, higiene, lavado de manos y distanciamiento personal, vamos a poder reactivar la economía y, por sobre todas las cosas, hacer uso de los subsidios de empleo. Subsidios de empleo que están focalizados fundamentalmente hoy día al sector comercio, al sector de galerías comerciales, de ferias libres y fundamentalmente el poder reactivar y volver poco a poco a esta nueva normalidad. Otra capital regional que recibió buenas noticias fue Talca. La principal comuna del Maule pasó a fase 3 del plan paso a paso, quedando en etapa de preparación. Allí el llamado a ser responsables, mantener los progresos y proyectar mejores condiciones lo hizo el senador Juan Castro. Uno espera de que todos los habitantes de la ciudad de Talca tengan responsabilidad en cada una de estas decisiones, porque pasar de fase 2 a fase 3 requiere obviamente más responsabilidad para no volver a la fase 2, porque la verdad que la ciudad necesita seguir desarrollándose, creciendo, trabajando, cada una de las personas necesita hoy día salir a trabajar y eso es muy importante, la responsabilidad. Pero más al sur los números son más bien preocupantes. De acuerdo al último estudio epidemiológico del MinSal, las comunas con mayor cantidad de casos activos de COVID-19 son Temuco, Puerto Montt, Punta Arenas y Valdivia. La situación de Temuco especialmente gravísima, 452 casos ayer, próximos a llegar a los 500, y Angol, otra comuna que también está muy complicada.
Yo creo que aquí se ha hecho esfuerzos inmensos de parte de los funcionarios de salud, de la Seremi, de todas las autoridades, pero el tema tiene que ver con que no necesariamente necesitamos ayuda del Estado, sino que también los compromisos de los ciudadanos, de las personas que efectivamente se comprometan al uso de mascarilla, a cumplir con las normas de distanciamiento y cumplir con la cuarentena. En Los Lagos, el senador Rabindranath Quinteros pide que más que medidas genéricas se aplique una mejor fiscalización efectiva y focalizada, cuestionando el confinamiento total que vive Puerto Montt desde hace más de 100 días, mientras otras localidades en Chiloé han tenido fuertes alzas en materia de casos. No puede ser que en comuna pequeña como Chonchi tengamos de un día para otro 50 contagiados. Entonces, también hay que considerar que el 30%, 32% de la masa laboral es independiente. Viven del trabajo diario, sobre todo en Puerto Montt, que es una ciudad que tiene terminal aéreo, terrestre y marítimo, y es una ciudad distribuidora de la gente. Entonces, evidentemente que los controles deben ser más drásticos. Creo que acá falta una mayor fiscalización, y yo diría a nivel de las empresas. En la capital, en tanto, dentro del listado de 20 comunas con más casos activos de coronavirus, aparecen Puente Alto, la comuna más grande del país, seguida de Santiago y Maipú. Ya se ha adelantado que para las elecciones primarias de fin de mes, los protocolos sanitarios serán similares en cuanto a insumos y restricciones por parte del Servicio Electoral y personal del Ejército, a fin de evitar aglomeraciones y potenciales focos de contagio. Y hace ya un año se suscribió con parlamentarios y parlamentarias el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Este importante hito lo recordamos con la reflexión de algunos de los participantes. La madrugada del viernes 15 de noviembre de 2019, entre toques de queda y restricciones consecuencias del estallido social, en este lugar comenzaba a esbozarse una importante página en el libro de nuestra democracia, una historia que aún no termina de escribirse. Esto no ha sido fácil, esta es una constitución que, como ustedes saben, se le hicieron muchos intentos de transformarla, de cambiarla durante las últimas 3 décadas, y eso no ha sido posible hasta ahora. En la sala de lectura Pedro León Gallo del Congreso Nacional en Santiago se ponía fin a muchas horas de diálogo en reuniones entre pasillos y salones de un edificio que ya sabía de cambios históricos. El Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución fue el punto de partida de un proceso constituyente cuyo hito más reciente fue el plebiscito de octubre pasado, una trastienda que recordó en su libro Sírvanse conectar el entonces presidente del Senado Jaime Quintana y que igualmente comentó su par Juan Antonio Coloma. A rato hay mucha ansiedad en el presidente en la moneda de cómo se presenta, cómo se pone en escena, cómo se comunica algo. Reitero, los temas políticos sustanciales, los temas de pensiones, la agenda social que nunca llega, son heridas abiertas todavía. Y eso nos puede afectar independiente de la decisión que el país tome. Tenemos que, de alguna manera, comprendernos en lo humano, en lo político. El país nos está mirando. Creo que el acuerdo fue muy importante para resolver un problema respecto del cual creo que era una opción muy posible que un gobierno cayera, que eso era o intentaran votarlo, más bien dicho, cosa que hubiera sido, pienso yo, particularmente en este escenario bien inentendible. Y en eso creo que se colaboró a un acuerdo que yo creo que habla bien de la política y espero que podamos continuar más bien por esa vía que la del enfrentamiento. 11 firmas, 12 puntos y 7 pasos como el núcleo del nuevo acuerdo social, incluido el plebiscito que debía celebrarse en abril, pero que la pandemia retrasó para octubre, donde la opción del apruebo y la Asamblea Constituyente con 100% de integrantes electos se impusieron categóricamente. Por eso, transcurrido un año, el balance entre quienes estuvieron aquella madrugada presentes en el acuerdo, aún con los ecos del estallido social, se hace más que necesario. Yo al menos lo que digo a mis hijos, les vamos a legar un país mejor. Ahora a trabajar, a ganar la Asamblea Constituyente y a agradecerle a todos los que se movilizaron. Se cumple el aniversario de un año de la movilización social que abrió el camino para generar un acuerdo parlamentario para redactar una nueva constitución entre todos y todas, paritaria, con representación de los pueblos indígenas con escaños reservados, con participación de los independientes discapacitados. En definitiva, una constitución que nos represente a todos y todas en este nuevo Chile que comienza a ver una nueva perspectiva. Chile necesita reencontrarse y creo que esta es una reivindicación de la política. Creo que al cumplir un año del 15 de noviembre debemos reconocer que hicimos un buen trabajo, que logramos ser capaces, a pesar de que algunos no se subieron, a pesar de que algunos, igual que el 88, se marginaron, hubo sentido de responsabilidad general. Hubo, bajo la presidencia del Senado de Jaime Quintana
en mi condición como presidente de la Comisión de Constitución y con el vicepresidente del Senado, Alfonso Urresti, no nos levantamos de la mesa hasta llegar a buen puerto. Ahora el cronograma migra a abril próximo con la integración de los constituyentes, mientras se depuran los detalles logísticos para el funcionamiento de la Asamblea y en el Congreso se vota por estos días la integración de los representantes indígenas. Un año de acontecimientos que promete ser apenas el inicio de una era de cambios significativos en nuestra democracia. Más información, como siempre, en senado.cl, también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde usted se puede suscribir, revivir el trabajo de la Sala del Senado, comisiones y también los programas que se emiten a través del canal del Senado, todo en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. De esta forma hemos llegado al término de la presente entrega noticiosa. Muchas gracias como siempre por habernos acompañado. Los dejamos invitados a que sigan en la grata compañía del canal del Senado.